Buenos días a todos las empresas de Castilla-La Mancha que están esta mañana conectados con nosotros para escuchar a Eduardo Ubide en el curso sobre la construcción de precios en exportación. Eh, este es el primer webinario del curso que son dos. La segunda parte es el próximo martes. Y nada, la sesión va a ser grabada y a continuación podréis, o sea, prestad mucha atención hoy, pero de todas maneras podréis volverlo a escuchar a posteriori una vez que procesemos la grabación. Así que nada, bueno, Eduardo Ubide ya ha estado con nosotros durante este año en otros temas de formación. Y nada, él nos va a contar ahora y él se presenta. Muchísimas gracias, Eduardo, y Genial. adelante. Muchísimas gracias, Teresa. Sí, efectivamente, ya es la segunda vez que estamos juntos, lo cual para mí es un placer enorme, porque, bueno, en principio, porque estoy repitiendo, lo cual está bien, ¿eh? Y abordamos un tema, pues, distinto, pero muy relacionado con lo que estuvimos comentando la última vez, relacionado con lo que es la identificación y construcción de nichos de mercado para explotarlos estratégicamente. Eh, si Si miramos un poco el precio, es una de las variables fundamentales del marketing mix, ¿no? Bueno, voy a poner la presentación. Aquí estamos, compartir. Entiendo que se ve bien, ¿no? Sí, sí, lo vemos perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, entonces, como estaba comentando, que es una de las variables fundamentales, junto con las otras tres que normalmente asociamos a los productos, pero que también podríamos, obviamente, considerar el precio. Y por lo tanto, tiene como dos partes o como dos formas de verlo o de interpretarlo, dos focos, podríamos decir, ¿no? Uno sería como componente formal, a fin de cuentas el precio es sobre lo que nosotros obtenemos unos beneficios cuando llevamos el producto al mercado, el servicio al mercado, y por lo tanto requiere que seamos tremendamente minuciosos a la hora de construirlo y que contemplemos todas las diferentes posibilidades que tenemos desde el punto de vista de la integración de materia prima hasta lo que sería los diferentes servicios que vamos aportando, costes de la empresa, etcétera, etcétera. Aspecto este que no vamos a tratar en esta parte del seminario, sino que lo trataremos al día siguiente. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tenemos un componente estratégico. El precio es un arma de doble filo, es un elemento muy importante, puesto que nos posiciona y nos referencia respecto a nuestros competidores. Es una forma en la cual nos pueden elegir, pero también es un arma de doble filo porque tenemos que tenerlo muy determinado. Cualquier error en su construcción, eh, ya no solamente en el mercado internacional, sino en el mercado nacional, puede conllevar disgustos importantes en las organizaciones. Por lo tanto, todo requiere normalmente una atención especial, pero en este caso requiere bueno, pues que conozcamos muy bien nuestra organización, conozcamos muy bien los elementos que tenemos que integrar para que, bueno, pues para que no nos den disgustos, ¿no? Y sepamos y tengamos capacidad y cintura para poder ajustarlo en cada momento a cada mercado. En la presentación que vamos a ver hoy, vamos a trabajar un poco en la parte estratégica, ¿no? Es decir, hay unos pasos que tenemos que conocer. Lo iremos viendo durante la presentación. No es lo mismo el precio con el que yo estoy actuando en el mercado de origen al precio con el que estoy actuando en el mercado de destino. Eso depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende pues de mis decisiones estratégicas a la hora de acudir al mercado exterior, depende del tipo de cliente que yo tenga en el exterior, depende de muchos factores. Por lo tanto, nos vamos a centrar fundamentalmente en esta parte, de manera que dejaremos el tema perfectamente claro para que la siguiente sesión entremos un poco de manera más vertical en cómo ir construyéndolo y qué aspectos tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Uy, perdón, pues me lo voy a tener que poner así el esto. Gracias, ¿eh? ¿eh? Bien, dicho esto, ya decimos que tenemos un componente formal y tenemos un componente estratégico. ¿De acuerdo? Nuestra manera de ver
por dónde iniciamos lo que sería ese análisis de nuestro componente estratégico sería identificar dentro de nuestra organización cuáles serían las unidades estratégicas de negocio. Para que veamos a qué me refiero con esto, todas las organizaciones tienen diferentes actividades. Es decir, si nosotros fuéramos capaces de identificar todos los clientes y lo que le estamos ofreciendo a esos clientes, veríamos que tenemos diferentes intensidades tecnológicas o diferentes formas de hacerlo o diferente forma de tratar el mercado. Por lo tanto, una buena forma de arrancar nuestro análisis y ver qué aspectos tenemos que determinar serían precisamente la construcción de las unidades estratégicas de negocio. La construcción de las unidades estratégicas de negocio son críticas para arrancar cualquier análisis. Es muy difícil hacer un análisis grueso de mi organización sin tener en cuenta las peculiaridades que tiene cada una de las diferentes actividades dentro de mi organización. Es decir, ejemplo muy rápido podría ser si yo soy fabricante de detergentes y esos detergentes tengo como dos grupos de clientes. Aquellos que serían clientes industriales, que normalmente me compran de una forma determinada, quizás con un acabado, unos aromas diferentes, así yo ese mismo producto después lo derivo hacia un mercado de consumo, donde voy a tener que ajustar el envase, voy a tener que ajustar la forma de negociación con lo que serían los distribuidores, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ciclo de vida de lo que sería la unidad de estrategia de negocio relacionado con lo que serían los clientes industriales en relación con el ciclo de vida de lo que serían los clientes que me están consumiendo productos de consumo para consumidor final, va a requerir una diferencia absoluta de precios, de forma de acercarme a ellos, de estrategias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros queremos saber exactamente cuál es el comportamiento de la estrategia de una organización, el primer punto de partida es dividir o analizar en cuántas unidades estratégicas de negocio se divide mi organización. Para que entendamos el concepto en profundidad de unidad estratégica de negocio, podríamos decir que pueden ser actividades que pueden ser organizadas conjuntamente y que incluso podrían constituir una empresa independiente a la mía, ¿de acuerdo? Es decir, son unidades que podrían perfectamente crear una empresa distinta y trabajar en un mercado distinto. O bien que están compartiendo un mismo tipo de competidor, un mismo competidor, o que tienen sistemas productivos o tecnológicos similares, o van dirigidas a conjuntos de clientes de características homogéneas, o que satisfacen el mercado de necesidades parejas. ¿De acuerdo? Es una manera creativa, pero que desde el punto de vista de mi organización rápidamente veo una identificación respecto a lo que yo tengo dentro y por lo tanto de qué manera yo me puedo ir dirigiendo hacia el mercado. Y probablemente cada una de ellas tenga una construcción del precio con partes similares, pero que en la cola, por la forma como se dirige al mercado, aparezcan características diferenciadas que voy a tener que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Visto esto de una manera, bueno, pues la relación que tenemos que tener en cuenta es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, o bien unidades estratégicas de negocio que van hacia un mismo tipo de clientes o que tienen una cadena de valor similar a la hora de llegar al mercado, o que estaban compartiendo una tecnología específica que resuelve una necesidad concreta en el mercado. Acordaros los que estuvisteis cuando estuvimos trabajando en el tema de nichos, que era un aspecto clave a la hora de identificar una necesidad y cómo la íbamos resolviendo desde nuestra organización. Un mismo grupo de competidores, es decir, ¿por qué? Porque utilizan estrategias similares, porque me estoy enfrentando en clientes donde ellos aportan o tecnología o estrategia o precio de unas características determinadas, o una similitud en la forma de que se realiza una compra, es decir, de la gestión, y que la asociamos a esa unidad de estrategia de negocio. Vale, este aspecto, voy a ver si me puedo poner esto de alguna manera por aquí como... No sé si se me oye bien así. Se te oye perfectamente, Eduardo. Te Vale, oigo pues perfectamente. muchísimas gracias. Es que tenerlo delante de la boca me parece así no es real. Bien, por lo tanto,
el punto de partida para que nosotros empecemos a analizar desde un punto de vista estratégico el precio es que internamente, como siempre digo, conozcamos cuáles son nuestras unidades estratégicas de negocio. De forma que nos acerquemos al mercado, en principio con un mapa, pero sobre todo con una estructura clara de qué elementos estamos llevando al mercado y sobre todo cómo lo estamos llevando. La diferencia no está tanto en el producto que estamos llevando o en el servicio, sino sobre todo hacia quién y cómo estamos prestando ese producto o servicio. Ahí está. Bien, esto sería una herramienta que nos permitiría, desde nuestra organización, hacer este análisis con estos criterios que estábamos diciendo, de tal manera que en la parte superior nos aparecerían nuestros clientes o grupo de mercados al que nos dirigimos, y aquí los productos o servicios que estamos entregándoles a los clientes. De manera que veríamos probablemente agrupaciones por tipo de mercado y producto que les servimos que les iríamos denominando unidades estratégicas de negocio. ¿Sí? Bien, a partir de aquí tenemos dos vías de revisión que nos van a ayudar para ir centrando bueno, pues el aspecto de precio y sobre todo qué elementos tenemos que tener en cuenta. Por un lado sería el modelo de negocio, es decir, cada unidad estratégica de negocio, nosotros tenemos claramente un modelo de negocio. Ahora veremos. De hecho, vamos a utilizar el Canvas para poder analizar este aspecto. Y por otro lado, la estrategia internacional que estamos llevando a cabo. Va a depender en ambos casos. Bueno, podemos perfectamente desarrollar primero el modelo de negocio y después llevarlo a la estrategia internacional, o probablemente estemos ya en una fase en la que la estrategia internacional estemos en camino de llevarla o de ejecutarla. Bien, desde el punto de vista del modelo de negocio, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pues claramente el modelo Canvas. Básicamente, ¿por qué? Porque nos identifica los aspectos clave y sobre todo cuáles son nuestros elementos críticos dentro del proceso de llevar ese modelo de negocio hacia el mercado. ¿Sí? Como bien sabéis, tiene nueve grandes o cuatro grandes áreas, que serían los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica, y en este caso nos aparecen 9 divisiones. De una manera muy rápida, la vamos a centrar. Va a depender el precio del mercado o el precio desde el punto de vista estratégico a qué segmento del mercado estemos llevando. ¿Por qué? Porque nos encontramos segmentos que son más o menos especializados. Es decir, si llevásemos la unidad estratégica de negocio hacia grupos de mayor o menor cuantía o más especializados, van a implicar lógicamente que nosotros tengamos en cuenta el precio como un vehículo diferenciador. Me hubiera gustado haber puesto aquí una transparencia en la cual, bueno, pues normalmente muchos mercados se constituyen por la adición de diferentes segmentos que tienen diferente tamaño, pero también tienen diferente precio, de tal manera que nos podemos encontrar segmentos masivos, donde el precio es un factor menos importante, y sin embargo nos podemos encontrar segmentos exclusivos, donde el precio tiene un factor muy importante. Por lo tanto, el primer elemento a tener en cuenta es el segmento. El segundo es la propuesta de valor que se crea, que también es diferenciada en función de cada uno de los tipos diferentes de clientes o segmentos de clientes. Nosotros creamos una propuesta de valor diferente o no. Pero si nosotros creamos una propuesta de valor diferenciada, tenemos que tener en cuenta que probablemente el coste o el valor del producto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque probablemente esté más cargado de servicios o menos cargado de servicios. Posiblemente tenga elementos de asistencia técnica o no tenga elementos de asistencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer elemento son los canales con los clientes. Obviamente, si nosotros tenemos un canal largo, tenemos que aportar a ese canal un diferencial que le justifique su existencia. Si por el contrario nosotros utilizamos un canal directo con el cliente, pues no vamos a tener que considerar ese aspecto, que al final va a encarecer el producto y va a llevar o bien con una cesión de márgenes desde mi organización o con un encarecimiento del producto en el cliente final. Los otros aspectos, bueno, pues tendrán menor importancia quizás que los cuatro primeros que he determinado, que serán las fuentes de ingreso, cómo lo voy a gestionar, los recursos clave que voy a utilizar para su construcción o fabricación,
Es decir, son elementos que están mucho más, quizás, de cara a lo que serían los elementos internos más que los de mercado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, estos serían un poco los elementos que desde el Canvas nos irían dando una visión de cómo actuaría o cómo deberíamos de considerar el precio en función de esa reflexión estratégica de nuestro modelo de negocio. Pero hay otro elemento tremendamente importante, es decir, qué estrategia internacional y que está muy en conexión con el modelo de negocio he optado. Y tenemos básicamente, desde el punto de vista de decisión, dos elementos. ¿Vamos al mercado vía cliente o vamos al mercado vía mercado? Permítame la redundancia. ¿Qué significa cada uno de ellos? Significa que por las características de mi organización, de mi producto, mi servicio, puedo tener un contacto directo o es recomendable tener un contacto directo con el cliente final. ¿En qué caso? Ya lo veremos detenidamente, pero aquellos que, o bien por las peculiaridades de mi producto, mi servicio, o porque me lo reclaman el propio cliente, tengo que atenderle directamente desde mi organización. Obviamente, en este caso, el precio de tener un factor o tener una importancia me permite gestionarlo de una manera directa con el cliente. Desde el otro punto de vista, tendríamos la opción de vía mercado. Es decir, llegar a un mercado para posicionarnos físicamente en una relación con un cliente. En este caso, probablemente el factor del precio, yo no voy a tener el control hasta el destino final del consumidor o el cliente final. Y tendré que tener en cuenta otros aspectos bueno, que van a ser diferenciados respecto a lo que sería la vía cliente. Lo veremos en detalle, ¿sí? Pero que nuevamente es otro punto de vista que tenemos que tener en cuenta. Al final, ¿cómo voy a estar en el mercado? Tengo que estar físicamente en un mercado controlando de manera permanente qué está ocurriendo o puedo atender a mi cliente directamente desde mi organización, sin tener que estar físicamente en el mercado. Y el otro aspecto muy importante que tendría que tener en cuenta es a qué tipo de mercado voy a entrar y sobre todo qué capacidad tengo para estar en ese mercado. Por lo tanto, nos abre la decisión de concentración, diversificación. Es decir, tengo que estar en un mercado concreto físicamente porque mi producto o por las características del mercado lo requiere, o por el contrario, puedo estar en varios mercados a la vez eh, eh, trabajando y acercándome a mi cliente final. Bien. Eh, ¿Qué aspectos, de alguna manera, me harían optar entre la vía cliente y la vía mercado? Bueno, el primero, desde mi punto de vista, sería ver qué implica una decisión u otra. Tal y como estábamos comentando, el hecho de optar por la vía cliente o vía mercado es una decisión estratégica, pero es una decisión estratégica que viene marcada normalmente por una serie de variables, una serie de aspectos, tanto internos de mi organización como externos de mi organización. Es decir, elementos que per se, o bien por el producto o por el know-how que tengo que defender, ya los veremos detenidamente, me obligan a tener una relación directa con el cliente. Y eso me abre unas opciones. En el caso de la vía mercado, como estaba comentando, lo que nos vamos a encontrar probablemente es una necesidad de poder llevar adelante, perdón, más que poder llevar adelante, de tener que llevar adelante esa vía estratégica implique que tenga que estar posicionado en uno o más mercados para poder gestionar de una manera correcta lo que sería esa llegada al mercado. Y ambos aspectos, como comentaba, condicionan absolutamente el precio. La primera puede tener, puesto que negocio directamente con el cliente, unas características específicas y la segunda, puesto que implica normalmente más gasto y más dedicación, va a implicar otras cosas totalmente distintas. Bien, habría una serie de pasos técnicos que son un poco los que he venido comentando, ¿no? Es decir, bueno, primero, los objetivos de la organización. Después, cuál es la vía de mercado que tengo que optar, cuál es la dirección más adecuada.
organizar o estructurar lo que sería un sistema de inteligencia de mercados, siempre recomendable para poder estar al corriente, y también os lo comenté cuando estábamos hablando de las estrategias de nicho en su momento, ver o conocer de una manera determinada cuáles son las estrategias de los mercados, en fin, organizarlo, ¿de acuerdo? Y después, bueno, pues organizar el acceso al mercado y qué aspectos tengo que modificar dentro de mi organización. Más que nada os lo pongo para que veáis un poco el recorrido que tendría. Nos vamos a centrar, perdón, en la parte primera. Bien, centrémonos, por lo tanto, en lo que estábamos comentando desde el punto de vista de las vías de acceso cliente-mercado, para que veamos un poco por dónde vamos a ir moviéndonos. Bien, hay una serie de factores que desde mi revisión estratégica, ya hemos hecho lo que sería esa reflexión alrededor del Canvas, pero de cara un poco a ver hacia dónde vamos o cuál es nuestra estrategia internacional, habría una serie de factores que me van a determinar la decisión de la vía de acceso. Hay un elemento en mi organización o en el conjunto de factores que tendrán mayor o menor peso. Por lo tanto, uno de los criterios que tengo que hacer a la hora de analizar es ver cuál es la importancia del factor en cada uno de los diferentes factores. Y por otro lado, cuál es el grado de incidencia. Es decir, qué importancia tiene, desde el punto de vista cuantitativo, puede tener ese factor que me va a orientar hacia el cliente o hacia el mercado. Ahí está. Algunos criterios que tenemos que tener en cuenta y vamos a entrar en algo de detalle con esto. Para determinar si es importante que yo opte por una vía cliente o una vía mercado, va a ser, en principio, el grado de contacto con el cliente final. Vamos a imaginarnos que soy un fabricante de complementos o de un tier 1 del sector automoción. Es decir, el que está fabricando los elementos que finalmente se integran directamente en la cadena de montaje de un fabricante de automóvil. En este caso, la pregunta es, bueno, ¿qué grado de contacto directo tengo con un cliente? Altísimo. Por lo tanto, si yo tengo que tener un alto grado de contacto directo con el cliente, es obvio que mi vía cliente va a ser la vía favorita. Si por el contrario, mi grado de contacto directo con el cliente final no es necesario o es bajo, pues tengo que optar por vía mercado. El segundo elemento es el grado de interacción con el cliente, es decir, con qué frecuencia estoy relacionándome con el cliente. Si mi grado de interacción es muy alto, no lo puedo hacer a través de un intermediario, tengo que hacerlo de manera directa. ¿Por qué? Porque tengo que resolver probablemente temas tecnológicos, temas de integración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería orientación vía cliente, pero si por el contrario mi grado de interacción con el cliente es bajo, es recomendable ir vía mercado. Si estamos en un sector globalizado, significa que las mismas necesidades que encuentro en un cliente, lo voy a encontrar en otros clientes. Pues en este caso, la recomendación es vía cliente. Si por el contrario, cada mercado en el que yo me dirijo me encuentro aspectos diferenciados, tendré que ir vía mercado, porque cada mercado va a requerir un tratamiento específico y diferenciado. Desde el punto de vista de la tecnología o del grado de incorporación del know-how, si el grado de know-how que incorporo es alto y además es difícil de defender, posiblemente sea más recomendable la vía cliente que vía mercado. Si por el contrario lo puedo defender bien y el grado de incorporación es bajo o defendible, podría ir perfectamente por vía mercado. Si el servicio o producto que yo estoy prestando es de complejidad técnica alta, es recomendable que vaya vía cliente. Si por el contrario es de complejidad baja, puedo ir perfectamente vía mercado. Si tengo un gran número de clientes potenciales, pues bueno, es recomendable, lógicamente, ir vía mercado.
Y si por el contrario tengo clientes, si por el contrario tengo clientes, pocos clientes potenciales en un determinado mercado, es recomendable el guía cliente porque tendré que ir sumando diferentes mercados para poder llevar a cabo el tema. Y finalmente, el grado de concentración. Si hay un alto nivel de concentración en un mercado, es recomendable vía mercado, y si hay un grado de concentración bajo de clientes en un mercado, tendré que ir vía cliente. Y por último, el dominio del ciclo comercial. Si tengo control sobre todo el ciclo comercial, es recomendable ir vía cliente. Y si no tengo control sobre todo el ciclo comercial, es recomendable ir vía mercado, porque necesitaría apoyo en un mercado concreto y por lo tanto tendría que ir vía mercado. Bien, dicho esto, nos daremos cuenta que nos aparecen los elementos que yo estoy recogiendo. Os acordáis que estaba diciendo, bueno, le doy importancia a un factor y voy tratando cada uno de los diferentes aspectos de la unidad estratégica de negocio. ¿De acuerdo? De tal manera que me sale una recomendación una vez que he valorado todos estos aspectos de cada una de las diferentes unidades estratégicas de negocio. De tal manera que me sale una recomendación vía cliente o vía mercado. ¿Qué me dice esto? Pues bueno, me da a dar un factor sobre la importancia del precio o no, y por otro lado me va a dar en qué aspectos tengo que prestar especial atención dentro de lo que sería la estructuración del precio a la hora de acudir al mercado. Bien, nos podemos encontrar en el que una organización tenga dos unidades estratégicas de negocio. En una que vayamos vía cliente, en cuyo caso tendríamos que tratarla de una forma, y nos podríamos encontrar otra unidad estratégica de negocio que nos llevase vía distribuidor, o es decir, vía mercado, y la fórmula de entrar sería a través de distribuidores. En este caso, obviamente, una nos recomendaría trabajar desde el punto de vista del mercado, donde buscaríamos a los distribuidores, y ya tenemos aquí una gran diferencia a la hora de tratar el precio. Los clientes, como bien decimos, somos capaces de gestionar el precio hasta el cliente final, darle valor, etcétera, mientras que los distribuidores es un elemento que tenemos que incorporar dentro de la cadena de valor, perdón, del precio, y por lo tanto nos va a condicionar de una manera determinante también los elementos que tengamos que ir resolviendo. Por lo tanto, bueno, pues o bien cederemos hacia el distribuidor, o bien tendremos que, y por lo tanto incrementará el precio del producto, o bien tendremos que reducir nuestro margen para poder incorporar la figura del distribuidor. Vale, si hubiésemos optado por la vía directa al cliente, también nos condiciona los aspectos de precio. ¿Cuáles serían las opciones? Pues el tema de oportunidades basados en los trading virtuales, ¿no? Que nos obliga a construir nuestro precio de una manera determinada. O los PLCs, los proyectos de licitaciones y concursos, que nuevamente el precio es un factor importante dentro de lo que serían las cotizaciones que tenemos que hacer dentro de los PLCs, y que están asociados pues no solamente a sería el precio como tal, sino a todos los elementos que estamos haciendo en la oferta técnica. El negocio virtual sería otra de las formas que nos llevaría a la opción vía cliente, seguimiento de clientes, en el cual es típico de las multinacionales que nos llevan hacia lo que sería el acompañamiento de un cliente grande que genera normalmente un parque de proveedores alrededor de él, sector automoción, una segmentación global en la cual encontramos características similares a las que hemos identificado en un cliente determinado y que los encontramos a nivel mundial, de tal manera que nos dirigimos siempre con la misma estrategia de precio y con estructuras similares de precio. Y finalmente al contacto directo con cliente, que sería una mezcla de las vistas anteriores y que lo que normalmente está asociado a lo que serían proyectos de ingeniería o características similares, y que implica estar permanentemente en contacto. Por lo tanto, ya vemos que si optamos por la vía directa al cliente, vamos a tener unas características que nos obligará a construir el precio de una forma determinada, y que, bueno, lo dejamos. Bueno, aquí estaríamos un poco viendo los diferentes aspectos que hemos estado tratando.
como vais a compartir las transparencias, pues veremos, por ejemplo, en el caso de vía cliente, cuándo sería útil esta estrategia, pues fundamentalmente para aquellos productos o servicios estandarizados que nos permitan meternos en marketplaces, de acuerdo que sean commodities. Los proyectos y licitaciones normalmente son aquellas que nos permiten, bueno, o bien presentarnos a licitaciones de grandes instituciones y grandes empresas, y que normalmente trabajamos con unos requisitos previos y unas especificidades técnicas en cada vez que nos presentamos. ¿De acuerdo? El negocio virtual es la oferta que nosotros estamos haciendo a través de nuestra página web. Quizás más propio, ¿no? Casi podríamos encontrarlo más vinculado a lo que serían eh, esto, eh, marketplaces, pero también desde nuestra propia plataforma podemos perfectamente generar una oferta específica que se genere de nuestra propia plataforma. En el caso de seguimiento de clientes, un poco lo que estaba comentando, es la típica estrategia orientada a lo que sería continuar con una relación ya previamente establecida con determinado cliente en un mercado de origen y que acudimos a un mercado nuevo con esas características. Ahora concretamente estamos con un cliente que su cliente principal en el sector de automoción le ha dicho que se desplaza o si quiere que le preste el mismo servicio que se está prestando en España en un mercado europeo. Entonces, bueno, pues esa estrategia, uno de los aspectos va a ser, bueno, cómo puede mejorar el precio de otros que están en este momento ya ofertándole y la construcción del precio será un factor muy importante y la eficacia de gestión, etcétera, etcétera. Segmentación global, como estaba comentando, normalmente son mercados que están funcionando de manera global. Y el contacto directo, lo que os comentaba, es para clientes específicos que tienen necesidades o requerimientos muy, muy concretos. ¿De acuerdo? Vale. Esto sería un sistema de check que nos permitiría confirmar lo que hemos estado viendo en las vías de elección cliente y ver cuál es la más adecuada para nuestra organización. Vale. Vayamos a la vía mercado. Hemos visto que efectivamente tenemos ya claro cómo tendríamos que contemplar o qué aspectos desde el punto de vista del precio nos afectaría. Veremos después en la fase 2 de que la tenemos el próximo martes, veremos cómo trabajar con estos elementos, pero ahora veamos qué pasa con el mercado, la vía mercado si nos supiera vía mercado. Bien, el primer aspecto que tenemos que pensar es, bueno, ¿en qué mercado vamos a estar? No tiene nada que ver que estemos en un mercado europeo con unas características posiblemente que no van a requerir ningún tipo de homologación o certificación previa, a lo mejor sí, a un mercado en el que va a ser un requisito imprescindible probablemente que pasemos homologaciones, pero sobre todo que seamos capaces de levantar barreras. La primera barrera posiblemente es el coste del transporte y el coste de entrada en el país. Es decir, va a haber otra serie de elementos que voy a tener que tener en cuenta, pero sobre todo a la hora de comercializar y llevar el producto al cliente final, si yo quiero tener más o menos un control sobre el precio tal y como llega al cliente final, tendré que tener en cuenta una serie de requisitos que previamente he tenido que analizar. Bueno, el primer tema, antes de decir a qué mercado voy a ir, sería definir la estrategia de concentración-diversificación. ¿Qué implica? La estrategia de concentración implica estar en uno o pocos mercados. De manera que esto va a venir determinado por las características de mi organización y una serie de elementos que vienen asociados. Y la estrategia de diversificación es acudir a muchos mercados. Es decir, buscando desde seguridad, buscando complementariedad, buscando masa crítica de clientes, etc. ¿Cuáles serían un poco las ventajas y los inconvenientes de una y otra? Bueno, pues la concentración normalmente lo que me da es una mayor posibilidad de control, me reduce claramente el costo administrativo, me permite actuar mucho mejor sobre las variables de precio, porque estoy delimitando muchísimo mi actuación en el mercado, y por otro lado, un mayor conocimiento del mercado, los canales de distribución y normalmente suelo tener una mayor y mejor relación con el cliente final, aunque tenga un intermediario y un distribuidor.
Perdón. Pero también tiene una serie de desventajas. La primera es, sobre todo en las primeras fases, es depender de un solo mercado. Un mercado que puede tener quizás problemas políticos o problemas económicos o problemas de cualquier tipo, de cambio, puede suponer que se me caiga ese mercado. Después tengo menor flexibilidad de opciones. Es decir, estar muy concentrado en un mercado porque me requiere una gran inversión. Estar en ese mercado no me permite estar en más, por lo tanto, se me reducen bastante las posibilidades. Y finalmente, que haya una mayor inversión proporcional por cada mercado que si estuviera trabajando con una estrategia de diversificación que voy midiendo, voy buscando alianzas que me permitan estar en varios mercados. Bien, para poder determinar la estrategia de concentración o diversificación hay básicamente 4 factores. Unos están relacionados con la empresa, capacidad de asumir riesgo de la empresa, etcétera, etcétera. Otros están asociados con el producto, es decir, que ese producto cumpla una serie de características, que esté en una fase determinada de ciclo de vida, etcétera, etcétera, y que sea válido para ese mercado. Hay otros factores que están relacionados con el mercado, en este caso estarían relacionados con elementos propios del mercado, competidores, cuotas indeseables, etcétera. Y finalmente hay otro grupo de factores que están relacionados con el marketing, es decir, el coste para llevar adelante las acciones que me permiten estar en ese mercado. Y estos 4 elementos son los que me van a recomendar finalmente una concentración o una diversificación. Si los viéramos de una manera más determinada, más específica, desde el punto de vista de factores de empresa, nos encontraremos fundamentalmente estos 4 grupos de factores. Aquellos que estarían relacionados con el nivel de riesgo asumible por la organización. Si la organización no puede asumir un alto riesgo por estar en un solo mercado, es recomendable una diversificación. Si la organización no tiene información suficiente sobre un mercado en concreto, es mejor estar en varios mercados. Si la organización está en una fase de internacionalización incipiente o en una fase de internacionalización de salida, es preferible estar en varios mercados. Si por el contrario está en fases de crecimiento, es recomendable estar en un solo mercado. Si la estrategia básica de la empresa es crecimiento a través de diversificación, pues es recomendable estar en varios mercados. Y si la estrategia básica de la empresa es centrarse en pocos clientes en un mercado determinado, es recomendable ir a través de lo que sería una estrategia de concentración. Desde el punto de vista de factores de producto, nos encontraríamos estos 5 elementos que van a ser los que nos van a condicionar. Producto específico o genérico para segmentos de mercado, es decir, si nosotros tenemos un producto muy específico, significará probablemente que no tendremos suficiente masa crítica en un determinado mercado y por lo tanto deberíamos de trabajar con varios mercados a la vez. Pero si por el contrario tenemos un producto genérico que nos vale para varios segmentos de un mercado, es recomendable una estrategia de concentración. Si la complejidad de los anillos del producto es alta, es recomendable una concentración. Si por el contrario no es alta, es recomendable la diversificación. Si hay un carácter repetitivo de compra, es recomendable concentración. Y si no hay un carácter repetitivo de compra, es recomendable la diversificación. Si estamos en fases de ciclo de vida del producto incipiente o final, es recomendable la diversificación. Y sin embargo, si estamos en fase del producto de crecimiento, sería recomendable concentración. Y si estamos, por ejemplo, en necesidades de adaptación del producto al mercado es alta, es recomendable una concentración, mientras que si no es alta, podemos perfectamente acudir a la diversificación. El otro grupo de factores estarían relacionados con los factores de mercado. En este caso nos podemos encontrar 5 posibilidades también. Que nos encontremos con mercados estables, en cuyo caso es recomendable la concentración, mientras que si estamos en mercados poco estables o con problemas de inseguridad o problemas pues dificultades de cambio comerciales, etcétera, es recomendable la diversificación. Si hay una alta fidelización del comprador, sería recomendable lo que sería la concentración.
y si no hay fidelidad es recomendable la diversificación. En muchas ocasiones el mercado va más por precio, depende del producto, y por lo tanto un competidor que entre con un precio más bajo puede sacarnos si no tenemos factores diferentes a los del precio. Si tenemos un alto parecido de mercados, sería recomendable la diversificación, y si los mercados son muy diferentes entre sí, concentración. Y así sucesivamente. Y por último, los factores de marketing, que están relacionados con el coste que para mí implica en su conjunto el tener que estar en varios mercados. Si el coste fuera bajo, es posible, mientras que si requiere una alta intensidad en los factores de marketing, de comunicación, de gestión, de logística, es recomendable la concentración. Bien, al final hacemos una recopilación de todos estos factores y los sacamos a lo que sería una orientación. Bien, una vez que tenemos esto más o menos centrado, la siguiente pregunta sería ¿en qué mercados? Es decir, ahí tenemos unos factores externos e internos que nos van a determinar a qué mercados es recomendable que vayamos. ¿Por qué es importante esto? Porque, como estaba comentando, si tenemos claro a qué mercados vamos a ir, vamos a conocer buena parte de los costes que se generan más allá de nuestra salida, nuestro producto, su de nuestra organización. Y probablemente entenderemos cómo tenemos que construir el precio para llegar al cliente final. Ya tenemos claro, por lo tanto, los aspectos de nuestra propia organización. Ya tenemos claro cuáles son las estrategias que tenemos que llevar y el nivel de integración que tenemos que llevar con nuestro cliente. Y ahora sería determinar en qué mercados podemos estar. Y aquí tenemos dos grupos de factores. Aquellos que estarían relacionados con los factores de mercado destino, normalmente relacionados con, pues, desde el tamaño, los riesgos país, las barreras de entrada, la distancia geográfica y cultural, la posibilidad de distribución física, la logística, los canales de distribución, y aquellos factores internos de nuestra organización que están relacionados con aspectos internos, es decir, el aprovechamiento de ventajas competitivas que yo tengo en el punto de partida, las vías estratégicas de acceso al mercado que las hemos analizado, conocimiento del país específico, etc. Por lo tanto, esto nos llevaría a un resumen de lo que hemos visto en 4 fases. Por un lado, hemos visto que partíamos desde 2 puntos de vista. Una vez que habíamos definido la unidad estratégica de negocio, que sería el modelo de negocio y la estrategia internacional. Una vez que tenemos esto perfectamente claro, definir si vamos a ir vía cliente o vía mercado, y vamos a crear a partir de ahí lo que serían diferentes estructuras de precio. El siguiente elemento es dónde vamos a actuar, es decir, concentración o diversificación, si vamos a estar en un mercado concreto o vamos a estar en varios mercados, por lo tanto nos generaría una estructura de costes distinta. Y finalmente, en qué mercados vamos a estar. Y ahí es donde ya vamos a ver cuál es la estructura en cada mercado de la distribución, si hemos optado por la concentración o cuáles son las barreras que tenemos que superar y cuáles de ellas van a impactar sobre nuestro costo. Y con esto, bueno, pues he terminado un poco lo que quería comentaros hoy. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme y estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Eduardo. Pues un placer. Efectivamente, vamos a ver si alguien tiene alguna duda, comentario o cualquier cosa. Ujú. Este es el momento. Si no, pues bueno, y podéis contactar con nosotros, como siempre os digo, por correo electrónico, a mi correo directamente o por teléfono al IPEX. Así que si alguien quiere comentar algo, que lo haga ahora por el chat o por su micrófono. Y si no, pues daríamos por finalizada esta primera sesión, que como os comentaba, continúa el próximo martes, también a las 10, y para la que habéis recibido ya un enlace, pero yo os mandaré un recordatorio la semana que viene. Una cosita, bueno, Dime. muchas gracias. Y Sí, quería preguntar, ¿vamos a disponer de las diapositivas estas del PowerPoint? sí, 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 vamos. Sí, Por mi parte no hay ningún cuando se problema. acabe, ¿no? El curso. Vale. Sí,
Yo, cuando Eduardo me las pase, yo os las mando, probablemente también ya con el enlace del vídeo. Vale, vale. Eso es correcto. Sí. Muy bien. Lo lamento, ha sido un poco chapa, pero es que tenía que contaros muchas cosas y ha ido ahí Mucho contenido. mucho contenido, pero bueno, que tenéis un camino perfectamente marcado, ¿eh? Es decir, si seguís lo que digo ahí, os permite perfectamente avanzar. Lo veréis más aplicado cuando el próximo día, el próximo martes, lo veamos ya enfocado a decir, bueno, pues hay que cogerlo de aquí, pero la estructura yo creo que es potente y os puede ayudar muchísimo. Pero creo que preguntaría una pregunta en el chat. Si se ve algo por aquí, a ver. Mira, en el chat, ¿lo puedes ver, Eduardo, o te lo leo? Espera un momento, espera, creo que sí, un segundito. A ver. Te lo leo yo si no, ¿eh? No hay problema. Sí, dime, por favor. Dice, una persona ha dicho, Nidia, ha dicho, habría que tener en cuenta si los productos se fabrican a medida. ¿Hay algún elemento diferenciador? Bueno, ya lo creo. Fíjate, si los productos se hacen a medida, estamos utilizando vía cliente. Significa que voy a ir directamente a vender. O sea, que mi relación con el cliente es directa, yo pacto el precio directo y normalmente no incluyo, por ejemplo, red indirecta a la mía, ¿no? No lo sé, habría que ver un caso concreto. Pero estaría dentro de lo que sería el concepto de proyectos, licitaciones y concursos, en el cual es vía cliente, es de manera directa, pacto las condiciones con ese cliente y es la misma estructura para el mercado nacional, pero para el mercado internacional. Tiene otros costes, que es todo el tema de fuerza de ventas, que ya lo veremos, que tiene ahí un aspecto muy importante dentro de la construcción del precio. Y bueno, Ramón a continuación pregunta dónde se puede volver a ver esta clase y es justo lo que había estado contando antes. No sé si lo habías oído o no, pero te lo digo otra vez. Yo ahora cuando terminemos y consigamos tener el vídeo, os mandaré un enlace porque estará colgado en YouTube. De todas maneras, Teresa, como siempre, me ofrezco para cualquier duda o aclaración. Encantadísimo, ¿eh? Absolutamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo si recibo cualquier cosa te lo comento. Pues nada, yo creo que entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Vale, Un placer muchas como siempre. gracias. Hasta el Cuidaros martes. mucho. Hasta luego. Chao. Hasta luego.